Y si tus debilidades no fueran tu mayor vergüenza, sino el lugar exacto donde Dios ha decidido escribir su obra más poderosa en tu vida. Y si te dijera que tus caídas, tus limitaciones, tus fracasos y tus luchas internas no son un obstáculo para los planes de Dios, sino el cincel divino con el que Él está moldeando tu alma para algo eterno. Puede que pienses que tus debilidades son una maldición, un castigo, una prueba constante de tu insuficiencia. Pero ¿y si te dijera que dentro de esas grietas Dios está escondiendo un fuego sagrado, un propósito celestial, una fortaleza que no es tuya, sino suya? Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar para siempre tu forma de ver tu vida. Porque lo que vamos a revelar en este video no es solo una enseñanza, es un secreto espiritual, un misterio del reino que muy pocos conocen, pero que transforma radicalmente a todo el que lo abraza. Es un mensaje para quienes han llorado en silencio, para los que sienten que ya no pueden más, para los que llevan una carga de la que nadie más sabe. Hoy vas a comprender que tus debilidades no son una barrera, sino el portal sagrado por donde Dios se manifiesta con más poder. Y este descubrimiento puede darte una nueva esperanza, un nuevo significado, una nueva identidad. Porque cuando entiendes cómo Dios trabaja en tus zonas más vulnerables, ya no vuelves a verte con los mismos ojos. ¿Te has sentido alguna vez roto, inadecuado, débil, como si fueras menos espiritual por no poder con todo? ¿Qué pasaría si te dijera que justo ahí, en ese lugar donde más te duele, Dios está preparando un milagro? Hay algo escondido en medio de tu fragilidad, y ese algo, o mejor dicho, ese alguien, está más cerca de ti de lo que imaginas. En los próximos minutos vamos a recorrer un viaje espiritual profundo. Cada enseñanza bíblica que escucharás hoy será como una herramienta que el Espíritu Santo usará para esculpir algo nuevo en tu interior. Vamos a abrir pasajes, recordar historias y sumergirnos en verdades eternas que te mostrarán con claridad cómo Dios no necesita tu fuerza para cumplir su propósito. Necesita tu entrega. Este no será un video más. Este será un encuentro, porque si estás aquí es porque Dios te ha traído, y si te quedas hasta el final, estoy convencido de que algo en ti no será igual. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave espiritual que desbloquee una bendición que lleva tiempo retenida en tu vida. No te vayas, no te distraigas. Este es tu momento. Haz algo poderoso ahora mismo. Comparte este video con 5 personas que estén pasando por luchas, que necesiten esperanza, que sientan que sus debilidades los están derrotando. No lo pospongas. Compártelo con amor, como quien entrega una llave que puede abrir la puerta a la restauración. Porque cuando tú siembras palabra de vida en otros, cosechas milagros en lo invisible. Y créeme cuando te digo esto, si obedeces este acto simple, si compartes este mensaje con 5 almas necesitadas, algo en el cielo se moverá a tu favor. Una bendición específica, que está detenida esperando un acto de fe, comenzará a manifestarse en tu vida en los próximos días. No subestimes este gesto. A veces, la llave que abre una nueva etapa está escondida en una acción sencilla. Y hoy, esta es la tuya. Comenta ahora mismo paz en Cristo. Este pequeño acto te conecta con una comunidad de fe viva y es tu forma de decirle al mundo, estoy listo para que Dios me transforme a través de mis debilidades. Dale me gusta a este video. Cada clic activa el algoritmo para que este mensaje llegue a más personas. Es tu forma de ser un canal de bendición. Eres parte de esta misión y me llena de gozo saber que estás aquí. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal es más que contenido. Es un altar virtual. Muchos no tienen iglesia cerca
Y aquí encuentran una palabra viva, ungida, oportuna. No es casualidad que estés viendo esto. Suscribirte es anclar tu alma a una fuente constante de dirección y verdad, porque hoy no estás aquí por accidente. Hoy es un día de revelación, y lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que tanto habías pedido. Quédate conmigo hasta el final, y no solo como espectador, sino como protagonista. Lo que vas a descubrir hoy no es una enseñanza más, es una revelación, una señal, un llamado. Y ahora, si estás listo, comenzamos nuestro estudio con la primera gran verdad espiritual de este viaje transformador. El quebranto de Moisés en el desierto. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ha sido puesta en pausa, como si el propósito de Dios sobre ti se hubiese extraviado en medio del polvo del camino? Moisés también, el hombre que sería libertador de Israel, comenzó su viaje espiritual en una fuga, huyendo de Egipto, de su pasado, de su error. Un asesinato impulsivo lo empujó a pasar 40 años en el desierto, cuidando ovejas, en aparente anonimato. ¿Qué hacía Dios mientras tanto? ¿Lo había olvidado? ¿Había cancelado su llamado? No, Dios lo estaba moldeando, en silencio, en la arena, en la soledad, en su debilidad. Moisés no era un líder cuando llegó al desierto, era un fugitivo. Pero en ese lugar desolado, Dios empezó a trabajar en lo que ningún palacio de Faraón podría formar: su carácter, su humildad, su obediencia. Porque antes de que Dios nos use públicamente, necesita tratar con nosotros en lo secreto. Y eso es justamente lo que muchas veces tú no ves, que lo que parece un tiempo perdido es en realidad un taller sagrado donde el Espíritu Santo lima tus bordes, quebranta tu orgullo y te enseña a depender no de tus fuerzas, sino de su voz. ¿Sabes cuán importante fue ese tiempo en el desierto? Tanto que sin él, Moisés jamás habría podido sostener el peso de la misión que venía. Porque no fue en Egipto donde se volvió fuerte, fue en su debilidad, fue en ese terreno seco donde el cielo empezó a hablar. ¿Te has sentido estancado? ¿Invisible? ¿Olvidado por Dios? Tal vez estás en tu propio desierto. Tal vez hoy mismo estás en esa etapa donde todo parece silencio, donde sientes que nada ocurre, pero lo invisible está ocurriendo. Dios está moldeando tu alma, en tus luchas internas, en tu cansancio, en tu aparente fracaso. Él está preparándote para un propósito que aún no puedes ver. La Biblia no nos da muchos detalles sobre lo que Moisés pensaba en ese tiempo, pero estoy seguro de algo. Aprendió a callar su voz para escuchar la de Dios. Aprendió a mirar el cielo en lugar de su pasado. Aprendió que la vara que tenía en la mano, lo poco que quedaba de su identidad, sería más que suficiente cuando el poder de Dios la tocara. Y eso es algo que tú también necesitas escuchar hoy. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas obediente. Quizás ya has intentado hacerlo por tus fuerzas, ya trataste de cambiar tu vida, de cumplir tu llamado, de restaurar tu familia, y fracasaste, pero ahí es donde empieza la historia del reino, cuando te entregas. Porque Moisés no libertó a Israel con espadas, sino con obediencia. No se levantó desde el orgullo, sino desde la humildad. Y ese mismo principio espiritual está disponible para ti hoy. Dios no se equivoca con los tiempos. Si estás en el desierto, es porque estás en su taller, y aunque no lo veas, Él está preparando en ti algo grande, algo santo, algo eterno. ¿Puedes confiar en eso? ¿Puedes creer que aún en tu silencio Dios está escribiendo tu historia? Porque si Moisés necesitó 40 años para ser quebrado, quizás tus meses o tus años de lucha no sean una señal de derrota, sino de formación. Y aquí viene una transición importante, porque si Moisés fue moldeado en lo secreto, el próximo personaje que veremos fue confrontado con su debilidad,
en público. Y en ese choque entre sus límites y el llamado de Dios nació una fe indestructible. La lucha interna de Gedeón no era un guerrero, no era un líder, ni siquiera era valiente. Cuando lo encontramos en el libro de Jueces, está escondido, trillando el trigo en un lagar, un lugar completamente inapropiado para esa tarea. ¿Y sabes por qué lo hacía allí? Porque tenía miedo. Miedo de los madianitas, miedo del fracaso, miedo del futuro. Era un hombre marcado por el temor, y sin embargo fue el hombre que Dios eligió para liberar a su pueblo. ¿No es eso increíble? Dios no buscó al más fuerte, no buscó al más valiente, buscó al que se sentía más débil. Y cuando el ángel del Señor se le aparece, no lo llama por lo que es, sino por lo que Dios ve en él. El Señor está contigo, hombre valiente. Jueces 6:12. ¿Valiente? ¿Gedeón? Sí, porque cuando Dios te llama, Él no te habla según tu presente, sino según tu propósito. Él no se enfoca en tus limitaciones, sino en lo que puede hacer a través de ti, a pesar de ellas. Pero Gedeón no lo creyó de inmediato. Se resistió, dudó, cuestionó. Y tú también lo haces, ¿verdad? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo, pero tú sientes que no estás a la altura, que no sabes suficiente, que no tienes la fe suficiente, que no tienes recursos, fuerza, palabras? ¿Sabes qué? Dios ya lo sabe, y aún así te ha elegido, porque tu debilidad no lo detiene. Es más, es la plataforma que Él usa para glorificarse. Gedeón no fue transformado por una autoestima repentina, ni por un discurso motivacional. Fue transformado por la presencia de Dios y la obediencia en medio del temor. Y aquí hay algo muy profundo para ti hoy. No necesitas que desaparezca el miedo para obedecer. Solo necesitas dar el paso con miedo, pero con fe, porque Dios no necesita que camines confiado en ti. Necesita que camines confiado en Él. A lo largo de su historia, Gedeón pidió señales, quiso estar seguro, se sintió inseguro una y otra vez, y aún así, Dios fue paciente, lo acompañó, lo confirmó. Dios no abandona a los que luchan con dudas, al contrario, camina con ellos hasta que la fe los despierte, y eso incluye a ti. Tal vez llevas años luchando con tu identidad espiritual. Tal vez no te sientes apto para lo que Dios te está pidiendo. Tal vez te escondes como Gedeón, intentando hacer lo justo para sobrevivir. Pero hoy Dios viene a tu escondite y te llama por lo que ya ha visto en ti. No por lo que los demás ven, no por lo que tú crees de ti, sino por lo que Él ha diseñado desde la eternidad. Y no necesitas ser fuerte para empezar, solo necesitas estar dispuesto a creerle, aún con dudas. Porque Gedeón con 300 hombres venció a un ejército inmenso, no por estrategia, sino por obediencia, y así será en tu vida también. Cuando pongas tu debilidad en manos de Dios, Él peleará por ti. Y ahora, si viste cómo Dios moldea en la soledad como a Moisés y en el miedo como a Gedeón, en el próximo tópico verás cómo incluso un dolor físico puede ser el terreno fértil donde la gloria de Dios florece. El aguijón en la carne de Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia del cristianismo. Un apóstol valiente, sabio, apasionado, lleno del Espíritu Santo. Pero también un hombre quebrado, marcado por un dolor constante, una debilidad que no desaparecía, un aguijón en la carne. Él mismo lo describe en 2 Corintios 12, 7, 10. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Puedes imaginarlo? Pablo,
quien oraba por otros y eran sanados, quien expulsaba demonios, quien predicaba con poder. Le rogó a Dios 3 veces que quitara su debilidad, y Dios dijo que no. ¿Por qué? Porque Dios no siempre quita el dolor. A veces lo transforma en un altar. A veces tu herida no desaparece porque en ella Dios está sembrando humildad. Porque si desapareciera, tal vez te confiarías de ti mismo y olvidarías quién te sostiene realmente. Has sentido un aguijón en tu vida, un área de lucha que no se va, una fragilidad emocional, una enfermedad, un trauma, una tentación persistente, algo que te hace sentir pequeño, incluso indigno. Déjame decirte algo que puede sacudir tu alma. Ese lugar puede ser tu punto de encuentro más íntimo con Dios, porque cuando eres fuerte puedes correr por tu cuenta, pero cuando eres débil te abrazas a la gracia, y es en ese abrazo donde ocurre lo sobrenatural. Pablo llegó a un punto de madurez espiritual donde ya no pedía que desapareciera el aguijón, se gloriaba en él, no porque fuera masoquista, sino porque entendió un principio celestial. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué paradoja divina! Cuando aceptas tu debilidad, Dios la llena con su fuerza. Cuando reconoces tu limitación, Él te cubre con su gracia. El mundo te dice, sé fuerte, no muestres tus heridas. Pero el reino de Dios dice, muéstramelas y haré maravillas a través de ellas. Tal vez te has preguntado por qué Dios no ha quitado cierta lucha en tu vida. Tal vez has sentido que algo en ti no mejora y eso te ha hecho dudar de tu fe. Pero hoy el Espíritu te dice, bástate mi gracia. No necesitas perfección, necesitas presencia, no necesitas una vida sin fallas. Necesitas una vida entregada, vulnerable, sincera. Pablo escribió las cartas más poderosas del Nuevo Testamento con ese aguijón aún presente. No lo detuvo, no lo anuló, lo sostuvo. Y hoy quiero decirte algo en el nombre del Señor. Tu debilidad no es tu fin, es tu punto de partida. Y cuando dejes de esconderla y la entregues al Padre, verás cómo su poder se manifiesta en ti de maneras que nunca imaginaste. En tu herida hay un llamado, en tu lucha hay una unción, y en tu debilidad hay un diseño divino que sigue, avanzando. Ahora, si Dios puede mostrar su gloria a través de una lucha interna como la de Pablo, ¿qué podría hacer en alguien completamente roto y traicionado como Pedro? En el próximo tópico lo descubriremos. La restauración de Pedro tras su traición. Pedro era el discípulo impulsivo, valiente, el que prometía fidelidad hasta la muerte. Aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré, le dijo a Jesús. Y sin embargo, horas después, lo negó 3 veces. No fue una simple caída, fue una traición. Pedro no cayó en un pecado cualquiera, cayó justo donde más se enorgullecía, en su valentía. Y ahí, en ese lugar de quiebre, se reveló una verdad profunda. Tus debilidades no sorprenden a Dios. Él ya las conoce, y aún así te ha llamado. Imagínate el dolor de Pedro, la vergüenza, la culpa, el llanto amargo. Seguro pensó que todo había terminado, que había destruido su llamado, que no había vuelta atrás, y sin embargo, Jesús resucita y lo busca a él. No lo reemplaza, no lo castiga, no lo olvida, lo restaura. En la orilla del mar, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una oportunidad para sanar lo que se rompió. Y entonces, en un acto de misericordia divina, le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, el que falló es ahora el que alimentará a los demás. El que negó será el que predique con poder. El que lloró de vergüenza será el que hable con fuego el día de Pentecostés. ¿Puedes ver el patrón de Dios? No desecha a los rotos, los transforma en pilares. Él no escribe con tinta dorada sobre vidas perfectas.
Escribe con sangre redentora sobre corazones arrepentidos. Tal vez tú también has negado a Jesús, no con palabras, pero con actos, con decisiones, con omisiones, y sientes que ya no eres digno, que ya no puedes volver. Pero hoy, en el silencio de tu alma, Jesús te pregunta también: ¿me amas? No te pide que seas perfecto, te pide que lo ames. No te exige que no falles, más te invita a caminar con Él, paso a paso, bajo su gracia. Pedro se convirtió en roca, no porque fuera fuerte, sino porque fue quebrantado y restaurado. Y ese mismo proceso está ocurriendo en tu vida. Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que lloras y clamas, cada vez que eliges volver a Él, estás siendo transformado. Y la promesa de Dios para ti hoy es esta: tu peor fracaso no define tu destino, mi amor lo redime. Si Pedro fue digno de una nueva oportunidad, tú también lo eres. Y no porque lo merezcas, sino porque Él te ama más allá de tus errores. La debilidad de Pedro fue el escenario donde la gracia de Jesús brilló con más fuerza. Y quizás, justo ahora, tu historia se parece a la suya. Si es así, entonces prepárate, porque como Pedro, tú también puedes ser usado poderosamente. Ahora que viste cómo Dios reconstruyó a un hombre quebrado por su propio pecado, en el próximo bloque veremos cómo incluso una mujer despreciada por su entorno fue transformada por un encuentro con Jesús. La mujer samaritana y la sed del alma era mediodía, la hora más calurosa del día, y ella caminaba sola hacia el pozo. No iba con las otras mujeres de la aldea. No buscaba compañía. Iba en silencio, con el corazón lleno de cicatrices y la mirada esquiva. Era rechazada, humillada, marcada por su historia. 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía tampoco era suyo. Para su sociedad era impura, para su comunidad invisible, pero para Jesús era un alma sedienta. Y él tenía agua viva. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 es uno de los pasajes más profundos y conmovedores del Evangelio, porque en esa conversación Jesús revela una verdad que atraviesa los siglos y llega hasta ti hoy. Tus debilidades, tus errores, tus heridas no ahuyentan a Dios, lo atraen. ¿Quién hubiera imaginado que el Mesías se detendría para hablar con una mujer despreciada, de un pueblo despreciado, a la hora más improbable del día? Dios no se mueve por apariencias, se mueve por propósito. Jesús la espera junto al pozo, sabiendo exactamente quién es, lo que ha hecho y lo que necesita. No la condena, no la avergüenza, la mira con amor y le dice: si supieras quién es el que te pide de beber. Y ese es el gran secreto que muchas veces ignoramos. Si supiéramos quién es el que nos habla en medio de nuestra debilidad, correríamos a sus brazos sin miedo. Jesús no solo habló con ella, le reveló su identidad divina. ¿Sabías que fue la primera persona a quien Él se declaró abiertamente como el Mesías? Ni siquiera a los religiosos se lo había dicho con tanta claridad. ¿Por qué a ella? Porque Dios honra los corazones sedientos. Porque cuando tu alma está quebrada, estás en el lugar perfecto para recibir agua viva. Y esa agua no viene a cubrir tu vergüenza, viene a transformarla. La mujer samaritana llegó al pozo sola, cargada de vergüenza, y regresó corriendo al pueblo como mensajera del Mesías. La misma que se escondía, ahora predicaba. La misma que evitaba las miradas, ahora llamaba a todos a ver a Jesús. El pozo fue el altar de su transformación. ¿Y tú, dónde estás hoy? Tal vez en tu propio pozo, en medio del calor del día, de la rutina, del cansancio emocional. Pero Jesús está allí, esperándote, no para juzgarte, sino para ofrecerte agua que sacia de verdad. Y lo más impactante es esto:
Jesús no le pidió que arreglara su vida antes de usarla. Le dio un propósito en medio de su proceso. Porque Dios no espera que seas perfecto para usarte. Él te transforma mientras te llama. Y si esta historia es tu historia, y si hoy fuera el día en que Jesús quiere mostrarte que tu pasado no define tu futuro, y si este video fuera tu pozo, y estas palabras, el agua viva que tu alma tanto ha buscado, hoy, como con la mujer samaritana, Jesús está derribando barreras culturales, religiosas y emocionales para llegar a ti. Y si tienes sed, si estás cansado, si estás roto, entonces estás listo para el milagro. En el próximo bloque, veremos que no solo en la soledad o el rechazo Dios trabaja, sino también en medio de una batalla emocional profunda, como le sucedió al profeta Elías. Elías bajo el enebro. Cuando el alma ya no puede más, Elías era un profeta de fuego. Había visto al cielo abrirse, al fuego descender, al pueblo postrarse ante Jehová tras la confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Un hombre de autoridad, de poder, de palabra viva. Y sin embargo, días después lo encontramos deseando morirse. Sí, el mismo que desafió a reyes y enfrentó a multitudes, ahora huye por su vida, agotado, deprimido, quebrado. Se sienta bajo un enebro y clama: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Reyes 19:4. ¿Puedes imaginar el contraste? De la cima del monte al abismo del alma, del fuego visible al silencio que desespera. Y aquí hay una verdad que pocas veces se dice, pero que debes escuchar. También los siervos de Dios se cansan, también los fuertes se quiebran, también los ungidos lloran. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que ya no puedes más, que tu alma está exhausta, que no quieres seguir? Entonces estás más cerca de Elías de lo que imaginas. Y por tanto más cerca de ser restaurado por Dios, porque el Señor no reprendió a Elías, lo alimentó, lo tocó, lo dejó descansar, y luego le habló, no con truenos ni relámpagos, sino con un susurro apacible, un susurro que le devolvió el aliento, la misión, la identidad. ¡Qué ternura divina! Cuando estás roto, Dios no te grita, te acaricia el alma. Él no vino a recordarle sus logros pasados, vino a recordarle que no estaba solo. Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Reyes 19:18. Porque a veces el cansancio viene también de sentirte aislado. Y Dios viene a romper esa mentira. Tú no estás solo, y aunque sientas que todo terminó, el cielo aún tiene páginas por escribir contigo. Elías pensó que su historia había llegado al final, pero Dios le mostró que todavía había camino por recorrer, profetas por ungir, reyes por levantar, generaciones por impactar. Y tú, que tal vez sientes que ya no puedes más, necesitas saber esto. Tu debilidad no descalifica tu llamado. Tu cansancio no cancela tu propósito. Lo que necesitas es lo que Elías recibió: un toque, un pan, una palabra. Y ese pan es Cristo. Ese toque es del Espíritu. Esa palabra puede estar siendo esta misma que escuchas ahora. Tú que estás bajo tu enebro emocional, queriendo rendirte, levántate y come, porque largo camino te resta. Aún hay promesas que no has visto. Aún hay gente que te necesita. Aún hay unción en ti. Aún hay gracia para cada paso. Y si Elías fue restaurado, tú también puedes serlo, porque nuestro Dios no descarta a los cansados, los renueva. Y ahora, en el próximo bloque, veremos cómo incluso en el cuerpo de un hombre paralizado, Dios pudo depositar una enseñanza eterna, una que puede hablar directamente a tu alma hoy. El paralítico del estanque de Betesda, cuando la esperanza parece haberse ido. ¿Alguna vez sentiste que estás esperando algo de Dios desde hace tanto tiempo, que ya no sabes si aún tienes fe o simplemente costumbre?
¿Alguna vez te sentiste como si todos a tu alrededor recibieran milagros menos tú? Entonces, escucha con atención, porque lo que vas a descubrir ahora puede ser una palabra directa del cielo para tu corazón. En Juan 5, encontramos a un hombre que llevaba 38 años paralizado. 38 años esperando junto al estanque de Betesda, un lugar donde, según la tradición, un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua. El primero que entraba después del movimiento quedaba sano y él nunca llegaba a tiempo. Siempre había alguien más rápido, alguien con más ayuda, alguien con más suerte. ¿Te suena familiar? Señor, no tengo quien me meta al estanque. Fue su respuesta cuando Jesús, mirándolo a los ojos, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y aquí es donde quiero hablarte directamente. Tú también estás esperando algo, ¿verdad? Un cambio, una sanidad, una señal, y tal vez ya empezaste a creer que eso no es para ti, que otros sí reciben, pero tú no, que otros avanzan, pero tú estás atrapado en el mismo lugar emocional, espiritual o familiar desde hace años, pero hoy Jesús se detiene justo donde estás. No espera que llegues al agua. Él es el agua viva que viene a ti y te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de esa parálisis interior? ¿Quieres recuperar la esperanza, el movimiento, la pasión espiritual que perdiste? Porque aquí va una verdad poderosa que debes entender. Jesús no espera que tengas la fuerza, solo espera que tengas el deseo. Él no le dijo al paralítico, haz un esfuerzo más. No le exigió un sacrificio, le dio una orden de resurrección. Levántate, toma tu camilla y anda. Y en ese momento el poder de Dios entró en el cuerpo de un hombre roto, y lo que no había podido hacer en 38 años. Ocurrió en un instante. Hermano, hermana, escúchame bien. Tú también puedes levantarte. Tú también puedes romper el ciclo. Tú también puedes salir de esa espera que te consume el alma. Porque Jesús no necesita condiciones perfectas para obrar. Solo necesita tu corazón dispuesto. Y te lo voy a decir claro, con amor pero con firmeza. Deja de compararte. Deja de mirar a quienes ya llegaron. Dios no te ha olvidado. Tu momento no se ha perdido. Tu milagro no ha caducado. Tu historia aún no ha terminado. Jesús no te pregunta por tu historial, te pregunta por tu deseo. Y si tú hoy puedes levantar tu corazón y decirle, Señor, sí quiero, aunque no sé cómo, entonces prepárate, porque algo puede activarse en lo invisible ahora mismo. Escríbelo en los comentarios si lo sientes en tu espíritu. Señor, sí quiero levantarme. Decláralo, escríbelo, activa tu fe con palabras. No estás aquí por accidente. Esto no es un simple video. Este es tu encuentro en Betesda. Y si el paralítico pudo levantarse después de 38 años, tú también puedes hacerlo hoy, porque no se trata de tus fuerzas. Se trata de su poder. Y ahora, si este milagro te conmovió, el próximo tópico nos mostrará cómo incluso cuando todo parece muerto y enterrado, Dios puede llamar vida de regreso. Prepárate para lo que viene, porque hablaremos de una tumba y una voz que aún resucita. La resurrección de Lázaro. Cuando todo parece perdido, ¿alguna vez sentiste que ya era demasiado tarde? Que la respuesta de Dios no llegó a tiempo, que lo que pediste con lágrimas no ocurrió, que algo dentro de ti murió y no hay forma de recuperarlo. Entonces necesitas escuchar esta historia como si fuera la primera vez, porque es posible que lo que ocurrió con Lázaro, Dios quiera hacerlo hoy contigo. Lázaro era amigo íntimo de Jesús. Sus hermanas, Marta y María, le enviaron un mensaje urgente. Señor, tu amigo está enfermo. Y Jesús no fue. Esperó 2 días más. Y para cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Te imaginas la confusión, la angustia, la decepción? ¿Y si tú también has pasado por eso?
oraste, creíste, esperaste. Y al final, el milagro no llegó cuando tú esperabas. Pero escucha esto. El hecho de que Jesús no llegue en tu tiempo no significa que no llegará con poder. Cuando Marta se encuentra con Jesús, le dice con el corazón hecho pedazos: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces también le hemos dicho eso a Dios? Si hubieras actuado antes, si no hubieras permitido esto, si tan solo... Y Jesús responde con una promesa que trasciende la lógica: tu hermano resucitará. Ella piensa que habla del futuro, del juicio final. Pero Jesús la interrumpe con una verdad eterna: yo soy la resurrección y la vida. No dice, yo doy resurrección. Dice, yo soy. Oye esto, Jesús no solo hace milagros, Él es el milagro. Y cuando Él entra en una situación, ni la muerte tiene la última palabra. Cuando llega a la tumba, todos están llorando. Pero Él no. Él llora con ellos, sí, porque es compasivo, pero también clama con autoridad: Lázaro, sal fuera, y lo imposible ocurrió. El muerto salió, envuelto en vendas, con el rostro cubierto, pero vivo. Porque cuando Jesús habla, lo que estaba muerto escucha, y tú, que ha muerto en ti, tu fe, tus sueños, tu confianza, tu pasión espiritual, tu alegría, Jesús no solo puede sanarte, puede resucitarte. Él no llega tarde, llega cuando su gloria será más evidente. Y hoy, como en Betania, está de pie frente a tu tumba emocional, listo para llamarte por tu nombre. No importa si ya huele mal, no importa si ya todos se rindieron. Él no ha terminado contigo. Decláralo en los comentarios si esta palabra te atraviesa el alma: Jesús, llama mi nombre. Tal vez llevas años envuelto en vendas de duda, de miedo, de pecado, de depresión. Pero hoy la voz del Maestro te llama a salir. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Él ya ha decidido hacer contigo. Y si crees, verás su gloria, porque la tumba no es el final. Es el escenario donde Dios demuestra que Él es vida, incluso cuando todo huele a muerte. Y ahora, si Lázaro salió caminando con vendas, en el próximo bloque conocerás a alguien que no podía ni caminar, ni mirar, ni valerse por sí mismo, pero cuya historia terminó en adoración. Y quizás será la historia más parecida a la tuya. Bendiciones. Hemos visto que Dios resucita lo que está muerto, pero ahora vamos a mirar aún más profundo. ¿Qué hace Dios con alguien que no puede ni siquiera pedir ayuda? Prepárate, porque este próximo tópico toca una realidad que muchos de nuestros oyentes viven y que tal vez tú también estás viviendo ahora mismo. El ciego de nacimiento. Cuando no entiendes por qué te tocó sufrir en Juan 9, Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que nunca había visto la luz, los colores, los rostros, el cielo. Un hombre que vivía en tinieblas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Y al verlo, los discípulos preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabes lo que estaban preguntando en realidad? ¿Por qué esta persona sufre? ¿Qué hizo mal? ¿Qué error lo condenó? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal para merecer esto? ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué nací con este vacío en el alma? Pero Jesús responde con algo que rompe toda lógica religiosa. No pecó él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amado hermano, hermana, tal vez tu historia de dolor no es un castigo, sino un escenario donde la gloria de Dios será revelada. Este hombre no pidió ayuda, no clamó como Bartimeo. Él solo estaba sentado, esperando como cada día, cuando la gracia lo encontró. Y tal vez tú estás igual. No tienes fuerzas ni para orar, solo sobrevives. Te arrastras emocionalmente, te sientes olvidado por el cielo.
Pero hoy la gracia viene a ti. Jesús escupe en tierra, hace barro, lo junta en sus ojos y le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y aquí hay algo poderoso. Jesús lo toca, pero el milagro se activa en la obediencia. El ciego aún no veía, pero obedeció a ciegas. Caminó guiado por una voz, y cuando se lavó, volvió viendo. ¿Puedes imaginarlo? Por primera vez la luz, por primera vez los colores, y más que eso, por primera vez propósito. Porque aquel que había sido motivo de burla, ahora se convertía en testimonio viviente del poder de Dios. Los fariseos lo interrogan, la gente duda, nadie puede creerlo. Pero él, con una fe simple y poderosa, declara: solo sé una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quizá no respondas todas las preguntas, quizá no entiendas todos tus por qué, pero lo que Dios hará en ti será tan evidente, tan real, tan profundo, que lo único que podrás decir es: yo era y ahora soy. Yo estaba y ahora camino. Yo no veía y ahora entiendo. Tu debilidad no es el fin de la historia, es el prólogo de una revelación divina, y lo que parecía una maldición se va a convertir en un testimonio. Si esta palabra está despertando algo en ti, coméntalo con fe. Mi historia también mostrará su gloria, porque sí, tú también puedes levantarte, aunque hayas estado en tinieblas desde el principio. Y si lo crees, prepárate, porque en el próximo bloque veremos a alguien que vivió limitado, olvidado, roto, y fue sanado con una sola mirada del Salvador. Una mirada que también te está buscando ahora mismo. Gloria a Dios. Este viaje está llegando a profundidades cada vez mayores, y lo que viene ahora es una palabra para todos los que sienten que han sido ignorados, olvidados o abandonados por la vida o por Dios. El cojo en la puerta del templo. Cuando estás cerca, pero no dentro en Hechos 3, encontramos a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento, y todos los días era llevado a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna. ¿Puedes imaginarlo? Todos los días frente a la puerta, cerca de la presencia de Dios, pero sin poder entrar, cerca de la esperanza, pero estancado, viviendo del cambio de otros, esperando migajas, mientras su alma gritaba por plenitud. ¿Y tú, alguna vez, te has sentido así? Como si todos a tu alrededor avanzaran, adoraran, recibieran, caminaran, y tú solo pudieras mirar desde afuera, como si estuvieras cerca, pero no dentro. Como si algo en ti no te dejara entrar al lugar donde otros parecen florecer. Tal vez has visto a muchos entrar al templo del gozo, de la libertad, de la victoria, y tú sigues en la puerta, paralizado, dependiente, con la mano extendida pero con el corazón vacío. Pero ese día algo cambió, porque Pedro y Juan llegaron, lo miraron fijamente y le dijeron: míranos. Y él esperaba dinero, algo momentáneo, algo que calmara el día. Pero Pedro soltó una frase que resuena hasta hoy: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese instante, la palabra viva tocó sus tobillos y sus pies, y se fortalecieron. No fue una sanidad lenta, fue un milagro inmediato. Y aquel que vivía postrado entró al templo saltando y alabando a Dios. ¡Qué hermoso! El que solo había mirado desde fuera, ahora adoraba desde dentro. El que pedía monedas, ahora cargaba un testimonio. Hermano, hermana, tal vez tú también has estado demasiado tiempo en la puerta, cerca, pero sin cruzar, conocedor de Dios, pero sin vivir su plenitud, oyente de su palabra, pero sin caminar en su poder. Hoy Dios no quiere darte limosnas espirituales. Hoy Él quiere levantarte, pero para eso
Necesitas hacer lo que hizo ese hombre. Presta atención. Pedro le dijo, míranos. Y hoy el Espíritu Santo te dice, mírame a mí. Deja de mirar tus tobillos débiles, tus fracasos, tu historia, y mírame a mí. Dios no está esperando que tú camines para luego ayudarte. Él quiere fortalecerte para que camines. Escríbelo ahora mismo en los comentarios si sientes que esta palabra es tuya. Hoy cruzo la puerta en el nombre de Jesús. Haz de esta frase un acto profético. Decláralo con fe, porque tú no fuiste creado para vivir en la orilla mirando cómo otros entran. Tú fuiste llamado a saltar, a alabar, a testificar. Hoy es el día en que la puerta deja de ser una barrera y se convierte en tu entrada. Y en el próximo bloque veremos que Dios no solo te quiere sano, te quiere fuerte, sabio y firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece caerse. Porque hablaremos de un hombre que lo perdió todo y descubrió que aún en las ruinas Dios sigue siendo suficiente. ¡Aleluya! Vamos con el corazón encendido a uno de los pasajes más desafiantes y poderosos de toda la Biblia. Si alguna vez sentiste que lo perdiste todo, esta palabra es para ti. Escúchala con el alma abierta. Job. Cuando Dios te moldea en medio de la pérdida, Job lo tenía todo. Familia, salud, riqueza, respeto, paz. Era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero de un día para otro, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su reputación y hasta el apoyo de su esposa. Pasó de ser un hombre admirado a un hombre cubierto de llagas, sentado en ceniza, rascándose con un pedazo de teja. ¿Te ha pasado algo así? ¿Sentiste alguna vez que Dios te quitó lo que más amabas? ¿Que no entendías por qué? Si tú siempre trataste de ser fiel, la vida te golpeó tan duro. Job no fue castigado por su pecado, fue probado por su fe, y aunque no entendía el motivo de su dolor, nunca dejó de hablar con Dios. A veces con preguntas, a veces con quejas, a veces con llanto, pero hablaba, y eso es fe. Seguir buscando a Dios cuando no lo entiendes. Quizás tú también estás ahí, en medio del polvo emocional, sin respuestas, sin consuelo. Tal vez como Job dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero mira lo que hizo Dios con Job. No le dio todas las respuestas, le dio una revelación. En los capítulos finales del libro, Dios responde a Job con una serie de preguntas profundas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana? No para humillarlo, sino para mostrarle que hay un orden, un propósito, una soberanía, incluso en el dolor. Y ahí ocurre algo sagrado. Job, en medio de sus ruinas, ve a Dios con ojos del alma y dice una de las frases más impactantes de toda la Escritura. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Job no recibió primero la restauración, recibió la revelación, y eso fue lo que lo transformó. Dios no le devolvió lo que perdió porque oró más fuerte. Se lo devolvió porque fue transformado en el proceso. Esa es la palabra para ti hoy. Tal vez estás en un tiempo de pérdidas, tal vez el antes de tu vida quedó atrás. Pero escucha esto con el corazón. Dios no está interesado solo en devolverte cosas. Está interesado en devolverte a ti, renovado, con ojos que ven, con fe madura, con propósito eterno. Y sí, Job fue restaurado. Recibió el doble de lo que había perdido. Dios sanó su corazón, su cuerpo, su historia. Pero lo más valioso que ganó fue una fe que no depende de las circunstancias. Si esta palabra es para ti, dilo en los comentarios con convicción. Señor, aunque no entienda, en ti confío. Esa es la fe que el infierno no puede quebrar. La fe que resiste tormentas. La fe que nace cuando todo lo demás muere. Y si estás ahí ahora, entre cenizas y preguntas, recuerda, Dios no ha terminado contigo.
Él aún escribe, aún restaura, aún multiplica y sobre todo aún transforma. Y si el caso de Job te habló al alma, en el próximo bloque vamos a mirar al Maestro, a aquel que llevó en su cuerpo nuestras debilidades y que, siendo Dios, eligió volverse débil para que tú pudieras ser fuerte. Estamos llegando a los momentos más sagrados de este viaje. Hasta ahora hemos visto cómo Dios trabaja con los frágiles, con los rotos, con los olvidados. Pero ahora vamos a mirar al corazón del Evangelio. Vamos a mirar a Jesús. Jesús, en Getsemaní, la debilidad del Hijo que salva al mundo. A veces pensamos que Jesús, por ser el Hijo de Dios, vivió su vida sin lucha interna, sin temor, sin debilidad. Pero eso no es verdad. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, vemos a un Jesús vulnerable, angustiado, estremecido hasta lo más profundo de su alma. Un Jesús que suda como gotas de sangre y que clama con el corazón desgarrado: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no temía a los clavos, ni a la burla, ni al látigo. Temía el peso del pecado que cargaría. Temía la separación del Padre. Temía lo que tú y yo nunca tendríamos que temer, porque Él lo enfrentó por nosotros. Y aquí está lo sobrenatural. Jesús, siendo completamente Dios, no se negó a experimentar la debilidad humana. Él no evitó el dolor, no esquivó el sufrimiento, lo abrazó. Por ti. Puedes ver lo profundo de esto. Dios no se quedó observando desde el cielo cómo tú luchas. Él descendió, se encarnó, se hizo débil para entenderte, para representarte, para salvarte. Y en ese momento de máxima angustia, ¿sabes qué hizo Jesús? Se rindió, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso cambió todo. Fue esa obediencia en medio del quebranto lo que abrió el camino a tu salvación. Hermano, hermana, Jesús sabe lo que es estar triste hasta la muerte. Sabe lo que es sentir el alma oprimida. Sabe lo que es clamar al cielo y escuchar silencio. Y porque Él pasó por todo eso, puede acompañarte a ti en cada paso. No estás solo en tu Getsemaní. No estás solo en tu noche de angustia. Jesús ya estuvo allí y venció. Y no solo venció por Él, venció por ti. Escribe esto si lo crees, como una confesión de fe y rendición. Señor, como tú, yo también digo, que se haga tu voluntad. Porque la verdadera fortaleza no es la que niega la debilidad, es la que la entrega al Padre. Y si Jesús se fortaleció al rendirse, tú también puedes hacerlo. Él fue quebrantado para que tú seas restaurado. Él fue rechazado para que tú seas aceptado. Él cargó tu dolor para que tú camines en paz. Y en el próximo y último tópico bíblico, veremos cómo después de la cruz, la debilidad del cuerpo de Cristo fue transformada en una resurrección gloriosa. Prepárate para el clímax de esta jornada. La resurrección de Cristo, la fuerza que nace de la debilidad. El cuerpo de Jesús había sido golpeado, azotado, colgado en una cruz. Había sido clavado, escupido, desfigurado, muerto. El Salvador del mundo, en el punto más profundo de debilidad humana. Su cuerpo fue bajado de la cruz sin vida, envuelto en lienzos, puesto en una tumba cerrada con piedra, silencio, oscuridad. Final o al menos eso parecía, porque en el reino de Dios la debilidad no es el final, es el inicio de la resurrección. Y en la madrugada del tercer día, la piedra fue removida. No por manos humanas, sino por poder divino, y el cuerpo quebrado de Jesús se levantó glorioso, vivo, invencible, ya no débil, ya no sangrante, sino resplandeciente, eterno, triunfante. Y aquí está la verdad que hoy viene a abrazarte, el alma. Si Cristo resucitó, tú también puedes resucitar. No solo el día que Él vuelva, sino hoy, ahora.
en esta vida. Lo que se rompió en ti puede ser restaurado. Lo que se marchitó puede florecer. Lo que se perdió puede ser encontrado. Lo que murió puede vivir otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Tú no estás solo, no eres débil sin propósito. Eres un vaso de barro que carga un poder que viene del cielo. Escríbelo en los comentarios, declarándolo sobre tu vida. El poder de la resurrección vive en mí. Y dilo con fe, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque no veas nada aún. Porque si el infierno no pudo detener a Jesús, tampoco podrá detener lo que Dios va a hacer contigo. Y aquí termina el recorrido por las Escrituras, pero comienza una nueva etapa en tu corazón. Porque hoy viste que Dios moldeó a Moisés en el desierto, usó a Gedeón en su miedo, fortaleció a Pablo en su dolor, restauró a Pedro en su traición, tocó a una mujer samaritana en 1900, su vergüenza, levantó al paralítico, al ciego, al cojo, sostuvo a Elías en su depresión y resucitó a Cristo en el momento de mayor oscuridad. Y si Dios hizo todo eso, ¿qué no podrá hacer contigo? Tu historia no se mide por tu fuerza, sino por tu entrega. Y si hoy decides rendir tu debilidad a los pies de Cristo, entonces estás listo para ver su gloria en tu vida. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con todo mi corazón. Eres uno de los pocos, uno de los que no se rinde fácil, uno de los que está hambriento de Dios, que escucha con el alma, que busca algo más profundo que simples palabras. Tú eres uno de los elegidos que ha llegado hasta el final, y eso no es casualidad. Eso es una señal de que el Espíritu Santo te está llamando a otro nivel, una señal de que en medio de tus debilidades, luchas, dudas y caídas, hay un propósito ardiendo dentro de ti. Hoy recorriste 14 historias bíblicas que tienen algo en común. Dios usó lo que el mundo desprecia. Dios eligió a los frágiles. Dios levantó a los que se caían. Dios moldeó a través del dolor, no a pesar de él. Y ahora Dios quiere hacerlo contigo. Pero hay una decisión que solo tú puedes tomar. No basta con haber escuchado. Es tiempo de responder. Por eso te invito ahora a dejar en los comentarios una frase especial. Una frase que sea testimonio público de que estuviste aquí, que recibiste esta palabra, que fuiste tocado por Dios. Comenta esta frase. Mi debilidad fue el lugar donde Dios me encontró. Esa frase es tu bandera, tu forma de decir, yo estuve allí, yo recibí, yo fui transformado. Y cuando la leas junto a los nombres de los demás que comenten, sentirás que no estás solo. Somos un ejército de quebrantados que están siendo restaurados. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Esto no es solo contenido, esto es un refugio espiritual, un espacio donde los heridos se sanan, donde los cansados encuentran reposo, donde los sedientos beben palabra. Dale me gustan a este video. Al hacerlo, estarás diciéndole al algoritmo de YouTube, este mensaje tiene que llegar a más personas que sufren como yo sufrí. ¿Y sabes qué? Cuando tú compartes luz, la oscuridad retrocede. Cuando tú apoyas este canal, estás empujando la palabra de Dios hacia corazones que la necesitan desesperadamente. No lo hagas solo por nosotros, hazlo por otros. Comparte este video con 5 personas, 5 corazones que necesiten escuchar esto, y al hacerlo, decláralo como una siembra, una semilla de fe que Dios multiplicará en tu vida. Porque escúchame con atención, si obedeces este acto de fe y compartes este video, verás cómo una bendición inesperada se activa en los próximos días. No porque esto sea magia, sino porque Dios honra la obediencia.
y Él ve tu deseo de llevar su palabra a otros. Hazlo con fe y observa lo que ocurre. Muchos usan estos videos como su única fuente espiritual. Personas que no tienen una iglesia, que están aisladas, que luchan con ansiedad, soledad, depresión. Y tú puedes ser ese puente, ese instrumento que el cielo usa para tocar sus vidas. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de una comunidad de fe que no se rinde, una comunidad que ora, que escucha, que comparte, que edifica. Pero si no lo estás, hazlo ahora, porque si este video tocó tu corazón, imagina lo que Dios seguirá hablándote en los próximos. No pares aquí. Mira más videos del canal. No dejes que esta llama se apague. Mantente conectado, alimentado, despierto. Y ahora, quédate unos minutos más. Escucha la música de este video. Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor: gracias por encontrarme en mi debilidad. No detengas el video. No cortes la conexión. Permanece en este silencio sagrado, en esta atmósfera de paz. Y mientras suena la música, habla con tu Padre. Dile lo que sientes. Agradécele. Ríndete. Sánate. Este fue tu momento. Este fue tu encuentro. Y aunque el video termine, su presencia sigue contigo. Paz en Cristo.